Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Nos acompaña hoy en el estudio el maestro Bernardo Barranco, simultáneamente especialista en cuestiones religiosas y un prestigiado y reconocido politólogo que ha estudiado con detenimiento el comportamiento político y electoral en el Estado de México, el estado con el mayor padrón electoral. Bernardo es además un gran amigo de este programa de Telesur, con quien ha estado cerca a lo largo de muchos años. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis, un abrazo. La última vez que nos acompañaste, Bernardo, estaban por realizarse las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Elecciones en donde el otrora invencible partidazo, como se le llamaba, el Partido Revolucionario Institucional, se jugaba todo su destino. En Coahuila ganó, pero en el Estado de México, que tú has estudiado como si lo hubieras visto en un microscopio, ¿verdad? Perdió. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, yo creo que en el fondo el partido en el poder, el PRI, llegó a un tope, llegó a un techo. Formado en 94 años, generó una cultura política que estuvo marcada por, sobre todo, la corrupción, el autoritarismo y, sobre todo, un estilo de ejercer el poder muy centrado en los negocios, el famoso Grupo Atlacomulco, ¿no? Es decir, el Grupo Atlacomulco, como conversamos aquí hace tiempo, es un grupo de políticos que hacen negocios, ¿no? Y empresarios que hacen política, ¿no? Es decir, una vinculación entre el poder y el dinero, entre la economía y la política. Esa es la característica de este grupo y es el grupo probablemente más poderoso que existe en el país. Ese es el sello en donde todas las encuestas marcaban que ya estaba agotado. El PRI se convirtió en una mala marca, había cansancio, fatiga de seguir por esa línea. Entonces, y una enorme dificultad de la candidata, Alejandra del Moral, de construir una narrativa que emocionara a los electores. Es decir, ¿cómo iba a emocionar decir vamos a combatir la pobreza cuando en 94 años fue imposible? Al contrario, se agudiza la pobreza, la inseguridad, en fin, una serie de problemas. O sea, la narrativa y la oferta política de la candidata de la coalición, digamos, no tenía sustento. Eran cosas muy puntuales, etc. Y en cambio, Delfina, la candidata de Morena y sus aliados, representaba básicamente el cambio, incluso que también las encuestas planteaban, ¿no? Había un hartazgo por una parte y por otra una enorme expectativa de cambio, ¿no? Esto es lo que decían las encuestas. Y incluso en los titulares o los lemas de la campaña eran eso, ¿no? Delfina, la candidata, era una candidata del cambio. Y bueno, se desarrollaron las elecciones. Si quieres, después conversamos sobre las encuestas, que fueron realmente Eso es muy importante, porque se hablaba de que Delfina y la coalición que la acompañaba, que es básicamente el Partido Morena, pero también el Partido Verde, que ha sido un partido comodín, por decirle generosamente, a lo largo de la historia, ha saltado de una alianza a otra, y el Partido del Trabajo, iban a ganar por una diferencia de más de 20 puntos. Muchas encuestas lo señalaban. Y sin embargo, al final triunfó solamente por poco más del 8%, alrededor del 8,5%. Así es. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Fallaron las encuestas? ¿Hubo una recuperación de la candidatura del PRI? No, mira, fue una explosión de casas encuestadoras. El IEM registró 150 casas encuestadoras. Recibía 2 encuestas por día durante la campaña. Fue un boom, ¿no? Podríamos decir. 150. 150. Entonces, un grupo universitario... ¿Alguien las tiene que pagar? Esa era la gran pregunta, sobre todo. Entonces,
imagínate el nivel de metodologías. Había metodologías robots, había llamadas telefónicas, ¿no? Había una mezcla de ambas. Las más costosas, pero las más verificables, era casa por casa, checando la credencial. Pero muy pocas porque eran muy costosas. Ahí la pregunta es quién las pagaba, ¿no? De dónde venían, etcétera. Y Morena, la estrategia electoral, fue basada en el resultado de muchas de estas encuestas que daban 25 puntos de diferencia, etcétera, ¿no? Pero eran muchas encuestas patito, ¿no? Patito queremos decir, pues improvisadas, no con seriedad profesional, etcétera. El PRI también usó sus propias casas encuestadoras. Entonces ahí hubo una especie como de guerra y audacia electoral por parte de Morena, porque probablemente Morena sabía cuáles eran los resultados reales con sus propias casas encuestadoras, pero usaban este boom de números, de resultados, para decir, estamos a 20 puntos, o sea, daban a entender una especie de inevitabilidad electoral, ¿sí? Ya ganamos, pero desde 2 meses antes de las elecciones. Entonces fue muy audaz, porque cuando las distancias se acortan, digamos, muchos se preguntan, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué fue? Hay un problema de metodología, hay un problema de financiamiento, hay un problema de uso político de las encuestas, pero también hay una falta de sentido común, Luis. Las elecciones para gobernador nunca han tenido un alto nivel de participación, nunca. Peña Nieto, el presidente, cuando fue candidato a gobernador, en el 2005, si mal no recuerdo, ganó con el 42% de participación. Es decir, hubo un 58% de abstención. Y ahora fue de alrededor del 48%. Ahora fue alrededor de 49%. Ajá. Pero todas han sido así. Cuando se eleva el número de participación ciudadana en las elecciones, es cuando se es para presidente, donde están en juego alcaldías, que son muchas alcaldías en el Estado de México, y también está en juego el poder legislativo local, pero también nacional. Toda la gente se activa y tiene niveles de participación de más del 60%. Las encuestas le echaron a que no hubo participación y por lo tanto los datos no pudieron proyectarse. Pero en un proceso en donde históricamente en el Estado de México hay un alto nivel de abstención. O sea, no es una novedad el que no hayan salido mucha gente a votar. Te puedo decir, de las últimas elecciones, la que tuvo mayor participación electoral fue la del 2007 con Alfredo del Mazo, que fue del 53%. O sea, raquítico frente al 49%, 4 puntos más. Pero ha habido Peña Nieto con 42, estuvo Erubiel Ávila que tuvo también 48, ni se diga Montiel. ¿Cuál es la razón de esto? Que generalmente podríamos estar hablando de un super martes, ¿no? Una especie, o super domingo, donde se juega gobernador, presidencia, municipios, etcétera. Pero el PRI lo cambió por no querer contaminar la elección federal, que tiene otra correlación con la elección local. Entonces dijo, no, un año antes. Como tenía fuerza en el Congreso, Montiel impuso esta lógica. El exgobernador. El exgobernador del Estado de México, una de las personas más corruptas que hay en el Estado de México. De tal manera que varias circunstancias se conjugaron para que las encuestadoras fueran un rotundo fracaso. Al hacer el balance de las elecciones, el dirigente nacional del PRI le echó la culpa al gobernador, un priista que dijo que no había intervenido en el proceso electoral, algo que hemos visto en otros estados donde los antiguos gobernadores priistas no han metido las manos para operar como saben hacerlo y han sido gratificados con embajadas, consulados, etcétera, etcétera. ¿Fue este el caso, Bernardo? Pues yo creo que hay una parte mixta o híbrida, ¿no? Porque por otro lado hay que reconocer
que las leyes electorales son muy estrictas, hay delitos electorales, o sea, ningún gobernador puede intervenir, vayan y participar en un mitin. En ese sentido, legalmente los gobernadores pues no se meten, pero por debajo tienen una actitud. Entonces, efectivamente... Tienen actitud y tienen dinero para movilizar el voto el día de las elecciones. Echar a andar toda la maquinaria, que fue el caso del Estado de México. En el Estado de México fue toda la maquinaria, lo que tenían. El gobernador estuvo, digamos, ausente, ¿no? Públicamente, pero abajo estaba toda la maquinaria echada a andar. Pero déjame decirte que el presidente del PRI, Alito Moreno, cuando le reprocha al gobernador, habla de traición, palabra fuertísima, ¿no? Responde el gobernador diciendo, yo apoyé en lo personal, es más, yo me peleé con el presidente del PRI para quién iba a ser la candidata. Él tenía otra propuesta, Ana Lilia Herrera, que era una priista de vieja data en el Estado de México, y yo impulsé a Alejandra del Moral, porque tenía experiencia, es una operadora, ¿no? Había sido operadora en 2017 y 2021, ¿no? O sea, de trampas sabía, y la sabía bien, ¿no? La conocía. En el Estado de México hay una tradición de intervención hipócrita por parte de los gobernadores. Erubiel Ávila permitió que hubiera 100 altos funcionarios del gobierno federal para apoyar la candidatura de Alfredo del Mazo. Y así nos podemos ir atrás y se incrementan las intervenciones ilícitas de los gobernadores. Podemos decir que Alfredo del Mazo fue discreto, echó a andar y él se abstuvo. Por eso digo que es híbrido, ¿no? Dinero, ya no tenían tanto dinero como anteriormente, porque no eran fiscalizados, ahora los dineros eran más fiscalizados. Pero lo interesante acá es que hay una fractura en el PRI, ¿no? El grupo Atlacomulco sale a apoyar a Alfredo del Mazo, ¿no? Y en esta elección, el PRI, por sí solo, sacó cerca de 1.800.000. Por tanto, entonces, Alito, el presidente del PRI, está jugando con fuego. Porque si en la elección presidencial de 2024 entra peleado con el Estado de México, tiene el riesgo de que cerca de 2 millones de votos se tambaleen en el poderoso Estado de México. ¿Te parece, Bernardo, si vamos a una pequeña pausa? Vamos. Amigos, amigas, no se vayan. Regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el maestro Bernardo Barranco, como decíamos hace un momento, el gran amigo de este programa, de Telesur, especialista un tiempo en cuestiones religiosas y en el análisis político, pero muy particularmente en el Estado de México, como decíamos, es el padrón electoral más grande de México, fenómeno que él ha vivido apasionada e intensamente. Bernardo, tú hablabas antes de que nos fuéramos a la pausa de que el PRI no tuvo, como PRI, una mala votación, pero aquí fue en alianza con el Partido Acción Nacional y con el PRD. El PRD prácticamente desapareció del mapa, ¿no? Y el PAN tuvo un comportamiento electoral bastante mediocre. Diera la impresión de que a los fifís del PAN les dio pelusa, les dio desconfianza votar por el PRI. No se sintieron entusiasmados. No sé si esto es así, y si en caso de que sea así, ¿qué significa eso de cara a 2024, que son las elecciones presidenciales, donde se quiere hacer una alianza? Esto invalidaría, digamos, o anunciaría una alianza fracasada. Sí, mira, me da hasta risa recordar en el último acto de cierre de campaña en Toluca,
en la plaza, digamos, de armas, como se diría en América Latina, en Toluca, que es la capital del Estado de México, se dio un fenómeno pues muy curioso. Militantes del PRD y militantes del PRI se lidiaron a golpes ahí, se aventaron sillazos, las sillas volaban ahí de un lado a otro. Más allá de qué pasó ahí, ¿no? Pues porque históricamente son formaciones políticas enemigas. ¿Cuántas veces el PRD, que en determinados momentos concentraba la representación de la izquierda mexicana, denunció los atracos, los fraudes, las trapacerías del PRI? Lo mismo pasó en el PAN. Es decir, son de estas alianzas contra natura, sobre todo en el Estado de México, donde pues todos reprochaban fraudes y sobre todo comportamientos ilícitos del PRI, que quería ganar a toda costa, no importa cómo y no importa con cuánto. Bueno, entonces esto ya es un primer elemento que nos coloca hacia el año 2024 con muchas. Otra cuestión importante es que el PRI se ha hecho un partido chiquito, ¿no? Es decir, cuando López Obrador gana en el 2018, pierde la presidencia del PRI, Peña Nieto, pero conservaba 12 gobernaturas en diferentes estados de la República. Hoy el PRI solamente tiene 2 gobernaturas. Durango y Coahuila. Y Coahuila. Y las 2 híbridas, porque va en coalición. Entonces, es un partido que se ha venido reduciendo, ¿no? El PAN conserva 5 o 6 gobernaturas, se convierte como en el hermano mayor, cuando tan solo hace 4 o 5 años la combinación era totalmente inversa. Y hay muchas preguntas. ¿Le conviene al PAN mantener esta alianza? ¿No sería mejor ir solo o hacer otras alianzas con, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que se ha mantenido al margen? El propio PRI, algunos plantean, ¿no le convendría más el PRI hacer alianza con Morena para el 24, donde al fin y al cabo las diferencias ideológicas son menores que con el PAN, que es un partido de derecha cristiana? Entonces hay como muchas interrogantes acá, pero el hecho es que la oposición se reduce de manera muy dramática a raíz de los resultados en el Estado de México. Estas elecciones inevitablemente están enmarcadas en lo que van a ser los comicios de 2024 para elegir presidente. Y en México vivimos un proceso de sucesión electoral adelantado en donde los aspirantes de Morena a la presidencia, pues de hecho están ya en una campaña a la que no le llaman campaña, buscando ser elegidos. La operación electoral del Estado de México tuvo una enorme importancia, una de las aspirantes a ser candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Estuvieron operando sus cuadros, sus recursos en forma. ¿Se puede hablar de que el triunfo de Morena en el Estado de México le da puntos y ventaja a Claudia Sheinbaum en esta disputa por la sucesión presidencial? Sí, definitivamente hay una afinidad entre Delfina y Claudia Sheinbaum, ¿no? Que efectivamente dio apoyo logístico, militante, recursos. No solamente fue el caso de Claudia como jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es el otro gran enclave electoral, sino también de estados colindantes, ¿no? Estamos hablando de Hidalgo, en fin, de Michoacán. Sí, digamos que podemos decir que el Estado de México enfrentaron 2 grandes estructuras, una la del clásico PRI, con todas sus marrullerías, con todo el aparato de gobierno a su favor, pero que siempre se le ha criticado de una elección de Estado, pero ahora enfrenta a otra elección de Estado, a otro candidato poderoso, que fue Morena, con todos estos apoyos, entre ellos el que señalas de Claudia. De tal manera que una especie de como de choque de trenes y con muchos recursos. Pero el caso del Estado de México deja un precedente, bueno, ya desde antes, desde el 17, 18,
que es adelantarse a los procesos electorales. Tú has dicho muy bien que todos los aspirantes de Morena van a entrar en una especie como de disputa ante casas encuestadoras, que van a definir quién sería, con casas encuestadoras espejo, para darle más, transparencia, si se puede llamar transparencia en casas encuestadoras. Y el tema entonces del adelanto es muy importante, es decir, en términos políticos es un madruguete, podemos decir. Pero también sabemos, con la experiencia, que las elecciones no se ganan con las campañas. Se gana con la creación de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que acá en México se llaman las corcholatas o estos aspirantes de Morena, que van a viajar por todo el país. Van a crear estructuras electorales. Incluso las que no sean favorables, las de, Marcelo Ebrard u otros, ¿no? A la hora de operar con la unidad, con un proyecto de Morena, van a favorecer a Morena. Entonces, como lo hizo López Obrador. López Obrador en el 17, desde el 16, se viajó por todo el país. Y decía, bueno, ¿qué está haciendo? Está creando estructuras. Es ahí donde ahora se ganan. Y dos, se ganan también las elecciones con los programas sociales. Antes eran las estructuras corporativas, los viejos sindicatos, la Central de Trabajadores Mexicanos, eran miles de organizaciones, o la clase media en la CNOP, o los campesinos en la CNC, Central Nacional Campesina, con los maestros. Estos eran los vínculos comunicantes con diferentes sectores de la sociedad. Esto se acabó. ¿Cuáles ahora estos? Son los programas sociales. Y entonces ahí podemos decir que Morena, a través de los diferentes programas sociales, no solamente lleva mano porque se ha adelantado ante una oposición pasiva, sino lleva mano también en la capacidad de penetración en los vasos capilares de la sociedad. En el caso del Estado de México, hablando de aparatos políticos, la maestra Delfina pertenece a un grupo en lo particular, el famoso Grupo Texcoco, de donde ella fue alcaldesa. Este grupo pertenece también quien tiene la maquinaria clientelar del Estado de México, el senador Higinio y Horacio Duarte. Hay ahí como una repartición entre ellos del poder. ¿Van a poder gobernar en armonía estas tres fuerzas? Porque el corazón latía para los tres y solamente hubo una afortunada en la gobernatura. Sí, indudablemente. Felizmente ahí ellos lograron entrar en un acuerdo que no amenazara la unidad, porque hubo un momento en que Higinio estaba muy molesto con el resultado de la encuesta y hubo ciertas ocasiones donde amagó incluso romper esta unidad, lo cual hubiera sido una verdadera catástrofe, ¿no? Parecida a la que se dio en Coahuila. En Coahuila gana el PRI, pero más que ganar, Morena cede la plaza. Esta diferencia que hablamos de las encuestas, que aquí sobreestimaron a la maestra en el Estado de México, pero en Coahuila las encuestas subestimaron al candidato, que ganó, ahí sí ganó por más de 20 puntos, ¿no? No, yo lo que creo acá es efectivamente que hay muchas interrogantes en todo lo que es la alternancia de poder, ¿no? Morena, Delfina y este grupo de Texcoco tendrá los cuadros necesarios para hacer esto, ¿no? Se mantendrá la unidad. ¿Quién mandará? ¿Habrá un triunvirato? ¿No? Porque en términos políticos no solamente hay un problema de alternancia, es decir, un poder que entra y sustituye a otro, con todo lo que significa, sino de fondo está un problema de transición, de una transición política, de una cultura arraigada, casi 100 años, el gran reto, y el tema de la corrupción. Entonces, el drama que tiene este grupo, Texcoco, encabezado por Delfina, es sobre todo el tema de corrupción, que es como la piedra angular, ¿no? Pues te esperaremos en unos meses para que nos hagas un balance del comportamiento de este nuevo Grupo Texcoco.
Muy bien, estaré encantado, encantado. Muchísimas gracias, Bernardo, Al por contrario, Luis, un hacer la placer. disección de unas elecciones fundamentales para México. Así es. Gracias a ti. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.